Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, ahora vamos a hacer una pequeña actividad, en principio unos 10 minutos, si luego necesitáis más, lo alargaremos sin problema. Vamos a simular, ¿no?, este descanso del café donde podemos socializar y os vamos a llevar a pequeños grupos en los que podéis comentar todo lo que se ha hablado durante estas sesiones y pues sobre todo compartir experiencias, compartir buenas prácticas y bueno, pues ver qué dudas os generan, ¿vale? Este tipo de información que se ha comentado. Entonces os voy a mandar ahora a pequeñas salas, vais a tener que darle a aceptar y nada, cualquier cosa nos podéis escribir también por el chat y en 10-15 minutos nos volvemos a ver. Bueno, bienvenidos todos al grupo grande. Nos alegra y esperamos que hayan ido bien las conversaciones. Le paso la palabra a Joan Damià para ver si hay algunas preguntas o comentarios o cómo han ido. A lo mejor cada uno de vosotros nos puede decir algo. Joan. Exacto, justo. Nos gustaría que nos comentarais la experiencia de trabajar en este tipo de grupos pequeños, de compartir experiencias y seguro que hay alguna duda, alguna pregunta hacia Alejandro y Eduardo que nos han acompañado hoy, incluso comentarios o reflexiones que hayáis tenido sobre experiencias de éxito o problemas comunes. Oye, pues si os parece empiezo yo. A mí me ha parecido fenomenal lo de los grupos pequeños de trabajo. Aprovecho para decirle a Nicolás que se ha quedado con ganas de hacer una pregunta justo cuando se ha cortado el grupo, pues que a través de las direcciones que podremos compartir y tal, pues házmela tranquilamente o hablamos un día por teléfono. Yo quería hacer una pregunta a Eduardo. Quería saber en qué se basa esta campaña tremenda que estamos viendo contra la sostenibilidad del aguacate por las elevadas dotaciones de riego que necesita. Cuando tú has hablado de 6.000 metros cúbicos por hectárea de año, que es poquito más que lo que necesita un melón o cualquier cultivo de huerta o en regadío, ¿no? Correcto, así es. El otro día tuve una charla también presencial aquí cerquita aquí en Valencia. Y esto se está infundado en mentiras, en que al final lo que vende la tele es muchas veces polvo, humo, paja y bueno, el sensacionalismo que provoca, ¿no? Y en las imágenes que salían en estos documentales, como los pantanos se iban secando, iba a ser esto, vamos, el apocalipsis. Y al final consume, sí, es un árbol que consume, tiene unos requerimientos hídricos muy elevados, de 6.000 a 9.000 metros cúbicos, pero nosotros hemos estado trabajando con 6.000, 6.300 y ahora aquí en la otra pantalla, es que no lo veis, pero tengo aquí que las necesidades de agua
Para un cultivo, por ejemplo, de 5,5 metros y con un marco de plantación de 6 por 6, se establecen en torno a 7.200 metros cúbicos hectárea y año. Son valores elevados, pero no es muy diferente a lo que nosotros conocemos, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, el cultivo de cítricos. Un cultivo de cítricos se cifra en torno a los 5.000, 5.500 metros cúbicos por hectárea y año. Un cultivo de cítricos mal llevado nos estamos yendo a valores de 7.000 metros cúbicos por hectárea y año. Por tanto, no viene a ser muy diferente a una parcela de cítricos mal asesorada, mal gestionada o mal regada, mal llevada, sobre regada. Por tanto, como comentabas, Germán, son valores similares al cultivo del melón, a un cultivo a otros tipos de cultivos. Por lo tanto, al final yo creo que lo que se está viendo ahí mucho es ese sensacionalismo y lo que venden en los documentales y poquito más. Al final lo que quieres tú es que las zonas rurales, que la agricultura siga para adelante, que haya un trabajo, que haya una labor y que haya un desarrollo social en estas zonas y no que nos tiremos piedras sobre nuestro propio tejado. Esa es mi manera de entender, vaya. Que se está haciendo una falsa creencia sobre el cultivo. Yo sí puedo completar un poco la información dada por Eduardo, que me parece del todo correcta y acertada. Al final yo creo que es una perversión de los datos, ¿no? de cómo se sacan los datos a la luz, porque como él ya ha indicado, con un cultivo de cítricos mal llevado nos podemos ir a las mismas dotaciones de riego que podemos estar utilizando en un aguacate. Lo que pasa es que tú en una hectárea de cítricos pues, puedes estar produciendo 40, 45, 50 toneladas por hectárea y el aguacate estás produciendo 8 o 10 según los rendimientos medios, ¿no? Entonces, claro, te ponen el dato de que para producir un kilo de aguacate necesitas mucha más agua que es cierto, ¿no? Tomando ese dato, pero tomando los datos generales, pues puedes decir también que estás utilizando la misma dotación de riego que estás utilizando para el aguacate, pues para un cultivo como por ejemplo los cítricos. Pero bueno, simplemente el sensacionalismo pues vende eso, ¿no? Que para producir un kilo de aguacate pues necesitas mucha mayor cantidad que para producir un kilo de cítricos. Y eso no es así también. Pero ya hemos visto que por qué razón necesitamos más cantidad de agua para generar un kilo de aguacate que para generar un kilo de cítrico, porque al final es un cultivo muy energético que tiene un elevado contenido en grasa. Lo mismo sucede con el caso de la oliva. En el caso de olivar, te vas a producciones de 10 toneladas por hectárea, similares a las del aguacate. ¿Por qué? Porque es un cultivo con un elevado rendimiento graso, bueno, con mucha cantidad de grasa y por tanto producirlo tiene un mayor coste energético y por tanto el consumo, pues en el caso del aguacate viene a ser más elevado, sí. Oye, perdonad que interrumpa, Eduardo, es que este comentario que lo has hecho creo que durante la presentación, o sea, si comparamos España con Perú, sí. O sea, dentro del mismo cultivo la producción y la necesidad de energía para producir grasas, etcétera, es similar. Luego tiene que haber otro factor que no es intrínseco del árbol, que está produciendo esta diferencia de 8 o 10 frente a 20, ¿no? Sí, entonces, sí, Juan. ¿Cuáles son esos factores? ¿Por qué no llegamos a alcanzar, digamos, lo que sería... Las mismas producciones. Yo creo que fundamentalmente por la climatología. Nosotros aquí sí que tenemos estaciones, tenemos primavera, tenemos verano, tenemos otoño y allí, como hemos comentado, la pluviometría para empezar es mucho más elevada, en torno a los 2.000 milímetros al año. Luego no tienen tampoco variaciones estacionales, no tienen olas de frío, no tienen olas de calor. Por lo tanto, tienen un clima mucho más benigno para, de hecho, el aguacate es originario de allí y por esa razón allí se puede ir a producir unas cantidades más elevadas, unas producciones más elevadas. Aquí hemos adaptado el cultivo a nuestras condiciones que tienen esos limitantes sobre todo climáticos, meteorológicos. Yo creo que esta es la razón fundamental y por el tipo de suelo también. Sí. Y también, perdona, Juan, no has hablado de determinados productos que utilizan ellos, que aquí no, reguladores del crecimiento, que lo que hacen es inducir mayores producciones, pero son productos que no están autorizados en Europa, que crean determinados problemas medioambientales y de salud para las personas y que aquí no los podemos utilizar y sin embargo allí sí. Por eso aumentan y también sus plantaciones en periodos cortos del tiempo se hacen viejas y las tienen que arrancar. Allí es otra historia con otros planteamientos de cultivo
otro completamente distinto, por eso sacan lo que sacan, plantan como plantan y tratan con lo que tratan, porque es otra historia que no tiene nada que ver con el cultivo que hacemos de momento en la península ibérica. Sí, sí, o sea, coincido contigo, ¿eh? Lo que pasa es que me parece que el diferencial es muy alto. O sea, que creo que probablemente la curva que tenemos de mejoría aquí en España es... De producir, de todas maneras, yo por la experiencia, y está Eduardo, yo creo que cada vez en España lo estamos haciendo las cosas mejor y cada vez los rendimientos son mejores. ¿Me entiendes? Cada vez mejor estamos sobre 1,5 kilos de aguacates por metro cuadrado. Y eso son cifras muy buenas. Y repito, allí es otra historia. Allí los tratamientos con reguladores para forzar los cuajaos, para evitar las brotaciones, aquello es una bestialidad. Allí tienen bonsáis de árboles que los machacan y que al cabo de los 10 años están para arrancar y vuelta a empezar. Si queremos esos rendimientos, pues ánimo y a la lucha, pero yo creo que eso no es el futuro de la agricultura nuestra. Tenemos que diferenciarnos en algo y yo creo que una gran diferencia es el tema del manejo del cultivo. Es mi opinión, ¿eh? Yo digo lo que he visto, me han contado gente que ha estado allí mucho tiempo. Y nosotros, por rematar un poquito lo que ha comentado Esteban, en el ensayo que hemos realizado junto con la cooperativa Ruchey durante 2 años, con diferentes tipos de sistema de riego, hemos visto que de microaspersión, que era lo que predominaba en el tipo de sistema de riego que había, a ultrabajo caudal, hemos logrado doblar la producción y el rendimiento del cultivo del aguacate. Por tanto, si seguimos implementando nuevos sistemas, como en este caso el trabajo caudal, aumentando superficies de suelo mojado, probablemente nos vayamos a producciones más elevadas. No sé, es hablar por hablar. Aquí hay que sacar resultados, tenemos que seguir con la experiencia y a ver hasta dónde llegamos, pero la idea es eso, ir poquito a poquito adaptando el cultivo a nuestras condiciones y lograr que esos rendimientos y esas producciones pues sean más elevadas y sean de calidad, obviamente. Yo soy optimista en este punto que estáis comentando tan apasionadamente y yo creo que, como bien ha dicho Esteban, vamos a mejorar mucho. Estamos mejorando con el riego, vamos a mejorar con la fertilización también y la nutrición. Estamos aplicando bioestimulantes que alguno tiene que hacer. No todo lo que te venden es la panacea, pero bueno, yo creo que encontraremos alguna solución que nos pueda ayudar a obtener cuajados, no al nivel de los reguladores de crecimiento, pero sí a obtener unas producciones interesantes. Estamos también intensificando marcos de plantación. Yo creo que todo eso va a ir conjugado a esas 8 o 10 toneladas por hectárea de rendimiento medio del aguacate en España en Hass, porque en Hass es otra película. En Hass sí que se consiguen las 25 o 30 toneladas por hectárea. Yo las he conseguido y se pueden conseguir fácilmente. Pero en Hass es cierto que todavía estamos en 8 o 10, también se pueden conseguir 15, pero estamos lejos de esas 20-25 hectáreas, 20-25 toneladas por hectárea, incluso 30 que se consiguen en Sudamérica, en Perú, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que se va a mejorar. Si no llegamos a las 30, pues llegar a las 20 creo que sería un éxito. Muchas gracias. Tenemos tiempo antes de pasar al siguiente bloque para una pregunta más, si queréis. Yo quería contestar una, Gil, porque es que nos hemos dejado una pendiente de Sergio Gil, que la he leído antes, que preguntaba si es necesario regar en invierno. Bueno, Sergio, regar en invierno dependerá mucho de las condiciones climáticas de cada año. Para una distribución mensual del riego, que tengo yo aquí una tabla anual orientativa, durante los meses de enero, noviembre y diciembre, aquí me aparece que no hay que regar. Pero claro, unos inviernos secos en los cuales el cultivo tenga la fruta en el árbol, pues sería recomendable regar. Por eso os invito a que accedáis a la página de Riegos y Vía, bichéis un poquito y ahí con los coeficientes de cultivo del aguacate, con las condiciones meteorológicas de la estación más próxima a nuestra explotación, juguemos un poquito y veamos lo que deberíamos de regar, cuáles son las necesidades teóricas de nuestro cultivo y las podríamos determinar mes a mes. En principio, en invierno, ya te digo que durante esos 3 meses no habría que supuestamente regar, a no ser
que pues las necesidades climáticas nos lo exijan. Hay otro comentario en el chat en relación a compartir información. A ver. Sí, comenta Carmen Lorca si se podría compartir esa tabla anual. Sí, la puedo compartir. ¿La comparto? Mira, a ver. Vale. Muy bien. Ahora, aquí la tenemos. Distribución mensual de riego. Esto es una que tenía en la presentación, lo que pasa es que la había ocultado por tiempo de los 20 minutos de los que disponíamos en la presentación, pues no la he mostrado. Pero bueno, distribución mensual de riego para un diámetro de copa de 5,5 metros, ya un árbol adulto grande, y un marco de 6 por 6 metros cuadrados, aquí en la Comunidad Valenciana. Si nos fijamos aquí, vemos como en el mes de enero y en los meses de noviembre y diciembre no sería necesario regar para la distribución anual orientativa, ¿de acuerdo? Las necesidades anuales, si las vemos aquí, son de 7.200 metros cúbicos hectárea y año. Y si nos fijamos, el mes con máximas necesidades corresponde al mes de julio. Muchas veces la gente riega más en agosto que en julio, tiene esa costumbre, pero el mes de máximas necesidades prácticamente para todos los cultivos, al menos aquí en la zona de la Comunidad Valenciana, suele corresponder con el mes de julio. Esta es una tabla anual orientativa de riego para el cultivo del aguacate con estas características. Muchas gracias, ¿vale? Eduardo, y muchas gracias, Alejandro. Bueno, como comentamos, los datos fundamentales, al final lo que estamos construyendo es un poco sentido común de lo que vamos a tener que haciendo, también estará en el manual. En fin, ya tenemos la planta que ha bebido bien, la tenemos bien alimentada. Oye, y no nos hace frutos, a lo mejor alguien tendría que trabajar para polinizar las flores y no sé, ¿qué podríamos hacer? Germán, Óscar, ¿qué nos contáis al respecto? ¿Cómo podemos mejorar nuestra polinización, nuestra fecundación en el árbol? Adelante. Muy bien, gracias Gil. Pues bueno, lo primero agradeceros la invitación a participar en esta sesión de hoy tan interesante y bueno, la presentación la vamos a hacer Óscar Aguado y yo. Óscar es el que sabe realmente de este tema, con lo cual yo voy a hablar más bien poquito, pero sí quería dedicar unos segundos a explicaros cuál va a ser, o sea, cuál es el cometido de Syngenta en este grupo operativo. Y realmente lo que estamos haciendo nosotros es tratar de mejorar la polinización del aguacate a través bueno, pues de los insectos que pueden favorecerla. Y para ello lo que estamos intentando es establecer unas buenas condiciones en el cultivo para aumentar estas poblaciones de insectos. Es decir, para que las poblaciones residentes, no se trata de atraer insectos, sino de crear poblaciones residentes de insectos que puedan mejorar las condiciones. Para ello lo que estamos haciendo es cada cierto número de líneas de cultivo establecer unas líneas de flores y bueno, pues con el fin de, ya digo, de proveer alimento a pues tanto a himenópteros como a dípteros, como en fin, a todos los insectos que potencialmente pueden participar en la polinización del aguacate, que son muchos, como nos explicará Óscar. Las mezclas de flores que utilizamos son unas mezclas muy generales y amplias en las que tratamos de incluir muchas familias, de manera que el rango de insectos que se vean beneficiados sea el mayor posible y siempre teniendo en cuenta unos factores importantes. Por ejemplo, que sean fáciles de implantar, que sean especies que tengan una fácil nascencia y una fácil implantación en el terreno. O sea, se trata de cuando siembras algo conseguir resultados, ¿eh? Todo ello con especies autóctonas y con especies silvestres, sin especies mejoradas. Por ejemplo, pues utilizamos el crisantemo, pues no utilizamos un crisantemo comercial de esto, una flor así de gorda, sino el crisantemo que podemos encontrar en nuestros campos. Como decía, numerosas familias, o sea, utilizamos crucíferas, leguminosas, umbelíferas, compuestas, y así aumentamos mucho el rango de especies que se benefician. Y luego también buscamos una floración escalonada, es decir, tener floraciones como pueden ser, yo que sé, las primeras crucíferas, sinapis o eruca,
a principio de año y después ir teniendo una floración que se mantenga en el tiempo. Entonces, la mezcla que hemos utilizado en estas parcelas de aguacate que hemos sembrado este año, pues son 2 crucíferas, que son Sinapis alba y Eruca sativa, 2 leguminosas, que son 2 bezas, Vicia sativa y Vicia villosa, pero que tienen una época de floración diferente y alargan mucho el periodo y son francamente interesantes porque producen una cantidad importante de néctar. Una umbelífera, que por su tamaño y por su facilidad de implantación hemos elegido el cilantro, el Coriandrum sativum, que además es especialmente favorecedora de insectos beneficiosos, por ejemplo, neurópteros como la crisopa, pues se beneficia mucho de ello y otras especies, también de sírfidos, como nos contará Óscar. Una compuesta, es el crisantemo, que ahora con estas cosas de la botánica se llama Glebonis. Y bueno, hemos metido también una labiada, Salvia verbenaca, que también es una floración tardía y tal, y una voraginácea, Borago officinalis. Entonces, bueno, pues esto nos da una mezcla suficientemente amplia y esto, pues para como digo, tener resultados muy versátiles, que son los que nos va a presentar Óscar ahora. Yo ya no intervengo más. Óscar, tú abre el micrófono y comparte. Tienes que abrir el micrófono, Óscar. Solo una indicación para los que les asusta el latín y los nombres que aparecen en la página web del grupo operativo, iremos también indicando toda esta información. Ahora, Óscar, ya. ¿Se escucha? Sí, sí. Vale. No sé muy bien, me gustaría si fuera posible compartir la pantalla. Tengo aquí un PowerPoint que creo que nos vendría bastante bien para orientar el tema. Tienes abajo en el centro puedo compartir pantalla, Óscar, o share screen, vamos, no sé cómo lo pone en tu ordenador. No sé, estoy dando a compartir. A ver, a compartir. Bueno, pues está... Es en compartir pantalla, seleccionas la ventana y luego hay un botón azul que pone compartir. Y al darle ese botón es cuando lo vemos Sí. todos. Eso, a ver, lo voy a volver a intentar. Vamos a ver, le doy a compartir pantalla, ¿vale? Compartir. Ahora va bien. Vale, Ahora va no bien. sé si la dejo en este modo o preferís que No, la ponga... amplíala al máximo, Óscar. Pues espera un segundo, entonces. Vamos a darle a esta. ¿Así? Ahí, perfecto. Vale. Bueno, pues voy a intentar ser rápido para no alargarme mucho. Dentro del cultivo del aguacate hay una parte fundamental, que es el cuajado, ¿no? El obtener la mayor cantidad de frutos posibles. Este cuajado, bueno, como ya veis aquí en las imágenes que hemos seleccionado, va a venir en gran parte dado por insectos polinizadores de la familia de los dipteromoscas y también por abejas. Bueno. Para que el cultivo del aguacate funcione es imprescindible tener suficientes polinizadores, es decir, tenemos que tener no solo una colmena de abejas, como se mete a veces, o abejas solitarias que hay en el entorno, sino que debemos de intentar tener la mayor cantidad posible de especies y la mayor cantidad posible de individuos. Y solo de esta manera podremos asegurarnos tener una buena cosecha, ¿no? Por eso, desde el 2017 al 2021, tanto en los trabajos que se han hecho en la zona de La Mayora, en Málaga, con el CSIC, como en los trabajos que se están haciendo actualmente con Syngenta y bueno, con otros colectivos en la zona de Valencia, nos hemos concentrado en conocer cuáles son los diferentes polinizadores nativos y ver cómo se puede favorecer estos polinizadores auxiliares. Se mete por el ruido, ¿verdad? Perdona, Juan Antonio, cierra tu micrófono, por favor. Ciérraselo tú, Gil, si puedes. Bueno. Un segundo estoy en ello, pero no sé por qué no carga. Bueno, intento hablar alto para que se escuche. No, un segundo. Un segundo. Ya está. Ahora lo habéis cerrado ya. Ahora. Bueno, el aguacate es una planta bastante complicada. Tiene un periodo de floración que puede ser muy largo, que puede llegar entre 3, 4, incluso 6 meses, pero tiene un sistema que se llama dicogamia. Es decir,
Las flores, la misma flor por la mañana es femenina y por la tarde es masculina. Esto complica bastante el tema de la polinización, ¿no? Bueno, hay estudios en los que nos dicen que un aguacate en el periodo de floración suele producir alrededor de 1 millón de flores y cada día aproximadamente entre 10 a 40.000 flores femeninas se abren. Pues basta con que a lo largo del periodo de floración, esos 3, 4, 6 meses, se fertilicen correctamente o se polinicen por polinización cruzada entre 400 a 600 flores para que un árbol de aguacate dé una buena cosecha. Pero recordad, la polinización del aguacate solo funciona cuando es polinización cruzada y además las flores no pueden estar demasiado cerca, tienen que estar relativamente alejadas porque si no el árbol durante el periodo de cuajado las va a tirar. La mayoría de los polinizadores, como hemos seleccionado en estas dos imágenes, van a ser o a pertenecer a dos grupos diferentes. El grupo de los himenópteros o de las abejas y el grupo de los dípteros o de las moscas. Estos van a ser los principales polinizadores y amigos de nuestros aguacates. Bueno, hemos empezado con las moscas o dípteros porque es el grupo que de momento hemos podido observar con más frecuencia, tanto en la zona de Valencia como en la zona de la costa subtropical. A modo de ejemplo, pues si os fijáis en estas imágenes, tenemos sobre todo moscas de la familia Mustidae. Y aunque quizás no lo podáis ver desde las pantallas, estas moscas que simplemente se aproximan para tomar néctar, ya van cargadas entre sus pelos o cerdas, ya llevan granos de polen, que cuando vayan de una flor a otra los van a depositar. Lo importante de las moscas es que van a pasar la mayor parte del día en nuestros aguacates, en nuestros árboles. Y la complicación que tienen las abejas es que muchas veces pasan, pero cuando vuelven por la tarde, si es que vuelven, ya no tienen ese polen. Mientras que las moscas, al permanecer a la sombra y más o menos entre las ramas de los árboles, van a ser las que muevan bastantes cantidades de polen. Estas moscas pertenecen todas a la familia Syrphidae. La familia de los sírfidos es muy importante. No solo son polinizadores, de hecho se están intentando, bueno, se cultivan y se introducen en invernaderos y se sueltan en muchos otros sitios, pero no solo por ser polinizadores bastante eficientes, sino que además durante todo el periodo larvario, que en función de las especies puede ir desde 3 hasta 4 o 5 meses, sus larvas van a depredar pulgones, tris, ácaros e incluso larvas de pequeñas mariposas. Así que fijaros cómo estas pequeñas moscas, a veces con aspecto de avispa, no solo van a polinizar, sino que van a servir como auxiliares. Y aunque sea adelantarnos un poco, para que estos pequeños insectos puedan sobrevivir, es fundamental lo que Germán comentaba, que nosotros en nuestro terreno hayamos sembrado nuestras plantas, o bien que mantengamos la vegetación natural, pero sobre todo que la reforcemos con estos márgenes multifuncionales, es decir, con este borrago, con esta salvia, con estos crisantemos, con este conjunto de plantas que lo que van a hacer es ofrecer a los polinizadores y a los auxiliares alimento y refugio durante un montón de meses. Aquí nuevamente tenemos dos sírfidos. Si podéis ver un poquito la imagen de la izquierda, es una lista de escenas, la cara estaría manchada de polen. Cuando se aproxima para introducir su lengua, como está haciendo el de la derecha, desciende la cabeza y en la frente tiene un montón de pequeñas micropilosidades. El polen se pega a estas micropilosidades y cuando se desplace a otra flor, sobre todo cuando ha recogido el polen, y vaya a otra flor, va a ser cuando se produzca la polinización. Aquí tenéis dos ejemplares de sírfidos nuevamente de la misma especie. Se puede apreciar bastante bien el aparato bucal del macho. Y bueno, los otros grupos de insectos polinizadores van a ser principalmente los apoidea, que son posiblemente los que más polen están moviendo, pero también hay escarabajos florícolas, como esta pequeña cetonia que tenemos abajo, que aunque puedan comer una pequeña parte del polen, también tienen pelo y van a mover el polen. Entre la abeja que tenemos arriba y el abejorro, comentar que cuando las abejas están recogiendo polen, ese polen que pegan a sus patitas no nos sirve para polinizar, porque ese polen se ha mezclado con su saliva, que tiene sustancias como la prolina, que impiden que ese polen germine en el interior del nido, pero a su vez van a acabar con la viabilidad del polen. ¿Qué polen nos va a servir? Pues el que recogen las abejas que están tomando néctar, o los abejorros, y se queda pegado en la pilosidad de la cara, o de la cabeza, o del tórax, o en otros puntos.
Y en el caso de los abejorros o los bombos, exactamente igual. Nos va a servir no el polen que lleven en sus patitas las obreras o las reinas, sino el polen que se les queda pegado al cuerpo. Pero en el aguacate también son importantes o imprescindibles los insectos auxiliares, como algunos coleópteros o escarabajos, como este que tenéis aquí, que es un cantárido, distintas avispas y hemípteros. Vamos a explicar esto un poco. Este escarabajo que tenemos aquí es una cantárida, es una especie muy frecuente, la Ragonitia fulva, vuela o vive en toda la península ibérica y sus larvas se alimentan de otros insectos, tris, ácaros, pulgones, pero también los adultos, además de comer polen y de poder mover algo de polen, van a ser capaces de alimentarse de pequeños pulgones y de otros animales. Y justo este insecto que tenéis encima de él es un Braconidae. Los braconidos son insectos parasitoides que también nos van a parasitar y depredar sobre todo los pulgones. En la imagen que tenemos aquí abajo a la izquierda tenemos una avispa de la familia Pneumonidae que nuevamente son parasitoides de larvas de mariposas, orugas o de otros insectos que pueden dañar el cultivo del aguacate por alimentarse o estropear los frutos o las flores o bien las hojas. Y aquí abajo, a la derecha, tenemos un Reduvidae, un chinche que curiosamente ha llegado ya hace algunos años a la península ibérica. Es una especie exótica, pero en este caso es un auxiliar. Por una vez no nos ha llegado algo malo, a diferencia de cómo ha ocurrido con la avispa asiática o con otros animalitos. Bueno, pues este conjunto de auxiliares nos da igual escarabajos que avispas que chinches. Se van a ver favorecidos por estas mezclas que comentábamos antes. Y de todo este conjunto de plantas, la que con más diferencia va a ayudar a los polinizadores es el cilantro, el Coriandrum sativum. ¿Por qué va a ser la que más ayude? Bueno, pues porque sus flores abiertas ofrecen mucho néctar y ofrecen mucho polen. Muchos de estos insectos necesitan el polen, es decir, la proteína que está presente en estas flores, ¿no? Y el cilantro es la que mejor lo ofrece. Después, el crisantemo, la glebionis y otras también van a ofrecer bastante polen. Las erucas, a pesar de que forman una masa bastante espesa, van a tener una duración muy larga y van a ofrecer un recurso importante de polen y néctar. Y el resto también van a ser de gran ayuda para polinizadores y auxiliares. Bueno, durante los trabajos que se hicieron en La Mayora con todo el equipo de Iñaki Ormaza, se trabajó en condiciones de invernadero y se aislaron por un lado Apis mellifera, por otro lado se aislaron Bombus terrestris o abejorros y por otro lado se trabajó con sílfidos, serían las flechas azules. Y lo que se estuvo observando es durante las diferentes horas del día la actividad. Entonces, en el caso de Apis mellifera y Bombus, vemos que hay una actividad, bueno, muy puntual en ciertos momentos del día, sobre todo aumenta hacia el centro del día, pero curiosamente la actividad más importante es la que desarrollan los eristalinos, los sílfidos, estas moscas que os comentaba que son polinizadores y depredadores. Y esta actividad que presentan estos insectos es realmente interesante, porque por un lado son capaces de actuar en el aguacate en condiciones de temperatura fresca, incluso en días nublados o con viento, cosa que la mayoría de las abejas no pueden hacer, pero también su periodo de actividad se alarga durante el día y durante las horas de más calor, al no tener un refugio como tienen Bombus o Apis que vuelven a su nido, sino que se quedan entre las ramas, con lo cual cuando las flores pasen de ser femeninas a ser masculinas o al revés, pues van a poder transportar el polen. Bueno, en su momento hicimos una caracterización de la entomofauna, o sea, de los insectos que polinizan el aguacate en la península ibérica, basándonos sobre todo en las especies que aparecían en La Mayora, ¿no? Que actualmente tenemos que ampliar con todas las que se han ido encontrando en la zona de Valencia y Castellón. Entonces, a nivel de cantidad de especies, destacan, bueno, pues los dípteros o las moscas, con muchas especies de callifóridos, que son moscas que tienen unas cerdas o pelos muy largos, con lo cual mueven bastante polen, con bastantes especies de sílfidos, es el grupo que reúne de momento más especies de polinizadores del aguacate. Y luego hay entre los himenópteros apoideos o las abejas, pues hay dos familias, la familia Apidae con la Apis mellifera y el Bombus terrestris, y luego ya estaría también el grupo de los megaquílidos, que para eso se construyen las cajas nido que a continuación comentaremos, y aunque aquí no lo metimos, en Valencia también hemos podido observar cómo la sandrena y algunas otras abejas solitarias se pueden observar sobre las flores del aguacate moviendo polen. Bueno, nuevamente repetir lo mismo. En el aguacate hay dos grupos muy importantes, los dípteros o moscas
y la familia de los Apidae, las abejas, ¿no? Las plantas que ya las ha comentado antes Germán, pues bueno, volver a repetir que lo que hacen, por ejemplo, esta flor que es una eruca, pues nos está atrayendo y manteniendo poblaciones de sírfidos y que son polinizadores y auxiliares. A ver, las bandas tienen una función muy importante, aunque en principio muchos agricultores pueden pensar, o fruticultores, que es algo sucio. Cuando nosotros incluimos bandas de flores en los campos, lo que estamos haciendo es crear corredores o pasillos. De modo que cuando nosotros necesitamos auxiliares en nuestro campo o polinizadores, no tenemos solamente que aportar colmenas, sino que esos polinizadores se van a poder desplazar desde los cerros o desde las zonas próximas donde ya estaban de manera natural, y los vamos a tener con mucha más rapidez que si nosotros tenemos que recurrir a comprar sílfidos, a introducir colmenas o cualquier otro sistema. Si además metemos bandas de plantas, y estas bandas de plantas permanecen durante algunos meses o se desbrozan más o menos de manera manual, con desbrozadora, no con maquinaria pesada, vamos a crear refugios en los que muchos polinizadores, como las abejas, pueden construir sus nidos y van a permanecer allí. Y también muchos de estos sílfidos van a poder permanecer en la base de nuestros árboles, con lo cual todos estos insectos los vamos a tener y vamos a poder recurrir a ellos sin tener que hacer, en principio, mayor inversión o gastos ni de tiempo ni de dinero. Bueno, si no me confundo, Germán, si eso corrígeme, creo que esto es la zona de Levals en Almenara, en Valencia. Y aquí tenéis estos curiosos muros que se han ido construyendo para sujetar el terreno. Y bueno, pues aquí estarían las fotos tomadas horizontalmente, supongo que para cortar la pérdida de suelo, creo que es algo que estaba bastante bien ideado. Y entre medias de estos bancales, en algunos de ellos tenemos bandas de vegetación, ¿no? De estas bandas sembradas. Aquí lo podéis ver. Y aquí las vemos de manera frontal. No se ocupan todas, se siembran algunas, incluso algunas se desbrozan y otras permanecen allí para mejorar esa polinización y esa presencia de auxiliares. Y en este caso, esta es la zona de la costa subtropical. Aquí tenemos árboles en los que sí que hay bandas y aquí tenemos suelos desnudos. La otra medida imprescindible, aparte de introducir plantas o nuestros márgenes sembrados, márgenes multifuncionales, es el tema de introducir cajas nido. Estas cajas nido, que en principio son tan sencillas como tacos de madera agujereados con agujeros de distintos diámetros o cañas de bambú o de otros materiales, lo que van a hacer es permitir que las abejas solitarias puedan nidificar aquí y las vamos a poder colocar al pie de nuestros aguacates para que estén allí y muevan el polen. En La Mayora, por ejemplo, utilizan este sistema. Son cajas de forma triangular con ladrillos y con un montón de agujas de caña en los que, bueno, pues ya veis los megaquílidos se mueven por las flores y van a transportar un montón de polen. Aquí tenéis distintas abejas solitarias que están entrando en las cañas con distinto polen de distintas plantas. Dentro de una caña este sería, o de un ladrillo, este sería el ciclo, el huevo, la larva que está comiendo polinéctar, la pupa y el adulto. Y bueno, pues en resumen, si queremos mejorar la polinización del cuajado del aguacate, hay que reforzar 3 puntos. Incluir bandas de plantas o márgenes multifuncionales con flores que ofrezcan polen y néctar y sobre todo que ofrezcan refugio para polinizadores y auxiliares, ¿no? Además de intentar conservar la vegetación natural. En esta imagen de aquí abajo se ve bastante bien. Hay vegetación natural, como esta avena loca, pero detrás están también las bandas sembradas. Después es importante crear cajas nido para abejas solitarias que aumenten el número de potenciales polinizadores. Recordar, y además eso se ha dejado escrito en varios artículos que ha publicado el CSIC, que cuantas más visitas reciba una misma flor, hay más posibilidades de que se cuaje y normalmente ese fruto va a aumentar el peso y normalmente se va a aumentar la fibra. Y finalmente debemos de seguir estudiando los polinizadores potenciales del aguacate y sus auxiliares, dado que parece que los dípteros, especialmente las familias Sylphidae y Mustidae, pueden ser polinizadores muy importantes, debido a que son capaces de trabajar o polinizar en días nublados, en días ventosos, incluso con condiciones adversas en las que las abejas no pueden trabajar. Y bueno, pues yo creo que de forma muy rápida podría quedarse explicado. No sé si Germán quiere ampliar alguna cosa que se me ha escapado. No, nada. Pues yo por mi parte, si no se os ocurre nada más.
Creo que así puede quedar. Quizás he ido muy rápido, no sé. No, creo que hay preguntas, Óscar, así que... Sí. Exacto, no, y ha sido genial. Bueno, Óscar, hay varias preguntas, ¿vale? Sí. No sé si las ves en el chat, si no te las puedo transcribir yo directamente. No lo puedo ver, la verdad. Pues pregunta por una parte Elías si no se ha probado lobularia marítima. Vale, que yo sepa de momento no se ha introducido lobularia marítima porque estamos trabajando con plantas altas. Sí que es verdad que se ha empezado a utilizar en bastantes cultivos con bastante eficiencia, pero creo que salvo que se crearan bandas solamente con lobularia marítima, lo tiene muy difícil para competir con la vegetación natural o con la vegetación de las bandas, dado que se queda muy bajita. Por eso se tiende a la introducción del cilantro, pero a su favor hay que decir que es una planta que tiene una floración que en algunas zonas puede llegar de 2 a 3 meses y cumple una función parecida a la del cilantro, aunque no atrae tantos insectos. Por ejemplo, el cilantro ofrece mucho polen y néctar y atrae muchas crisopas, atrae muchos cocinélidos o mariquitas, atrae muchos sílfidos, atrae neumónidos, atrae braquiónidos. Es decir, en condiciones de campo y en trabajo con frutales, seguramente en la península ibérica ahora mismo es la planta más recomendable. Quizás si nuestro momento de cultivo fuera otro más tardío, podríamos usar hinojo o zanahoria silvestre. Pero dadas las floraciones y los periodos que tiene el aguacate, creo que se adecua mucho más el cilantro que la lobularia, lo cual nos excluye para que se pueda intentar utilizar. Y vamos, a mí me gustaría añadir que os podéis imaginar que el número de plantas de flor que se podrían utilizar en estos márgenes es tan grande como el número de plantas de flor existen, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido seleccionar unas especies que van bien como explicaba antes, en muy diversas condiciones y que permiten favorecer a un número muy amplio de polinizadores. Y de todas formas, también lo que hacemos es, me parece que hay una pregunta también relacionada con esto, es un respeto a la flora autóctona cuando esa flora merece la pena. Me explico. Nosotros sembramos los márgenes de flores que habéis visto a una dosis de 15 kilos por hectárea. Esto es una dosis realmente muy baja y lo hacemos así para dejar espacio a que las especies del banco de semillas que se encuentran en la zona pues también puedan prosperar. Ya digo, cuando son interesantes, porque también muchas veces nos encontramos zonas agrícolas ya muy degradadas por el continuo uso, donde lo único que aparece pues es vallico, avena loca o cenizos, ¿no? Y que realmente aportan poco a la biodiversidad y son tremendamente competitivas con otras especies. Entonces, por eso cada caso merece un estudio diferente. Pero ya digo que es muy importante el respeto a la flora autóctona cuando existe. Y relacionado con otra pregunta que he visto en el chat, en efecto, o sea, cuando tengamos un margen una flora autóctona que, por lo que sea rica y abundante, pues lo mejor dejarla tal como está. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros ir a ver una finca y dicen, ¿qué hago aquí? ¿Qué siembro? Digo, no siembres nada, déjalo como está porque tienes un margen perfecto, equilibrado, con diferentes familias, diferentes floraciones, diferentes épocas. Pues lo mejor es dejarlo como está. Ahora, cuando vengan los nuevos ecoesquemas en la nueva PAC, pues nos vamos a encontrar con el problema de que a ver cómo se maneja este tema. Es decir, la gente que no quiera sembrar un margen, sino respetar un margen ya existente o una zona de floración natural existente. Pero en fin, eso ya lo hablaremos cuando llegue el momento. Si hay más preguntas, yo no las puedo leer, porque al haber abierto la pantalla, ahora no soy capaz de ver el chat. También preguntan sobre cómo podemos conseguir aumentar las poblaciones de moscas interesantes para la polinización del aguacate. Vale, la mayoría de estas moscas son sílfidos y callifóridos. Casi todas estas moscas hacen sus puestas entre la vegetación. Entonces es interesante, si se puede de alguna manera, mantener alguno de estos márgenes todo el año, o al menos si tenemos próximo pues alguna zona por la que escurre el agua o algún lateral del cultivo, pues al menos linealmente o rodear
permitir de alguna manera que algo de la vegetación natural se mantenga, bien alrededor del cultivo o bien en sus proximidades. A veces tenemos un río y allí hay vegetación natural, pues intentar que esa vegetación natural permanezca lo más intacta posible para que puedan al menos poner. Pensar que si tenemos aguacates y desbrozamos, bueno, pues la mayoría de las veces esas moscas no se van a morir, los adultos sobre todo, pero claro, sus larvas necesitan desarrollarse entre la vegetación para encontrar esos pulgones o tris o larvas de mariposas. Si ya estaba en una fase avanzada, puede haber subido al árbol y estar allí alimentándose, pero si no, vamos a necesitar que haya algo de vegetación. Entonces, lo mejor es o bien dejar alguna de estas bandas donde no estorbe para el cultivo, por supuesto, o en un bancal, o en un lateral, o en un margen de río. No se me ocurre otra forma. No sé si Germán lo quieres completar o mejorar. No, yo vamos, en absoluto. Creo que ha quedado clarísimo. Y bueno, hay otra pregunta que habla de la agricultura ecológica, donde hay una diversidad de plantas y pregunta que si es necesario realizar siembras adicionales. Sí, bueno, a esta pregunta me refería yo antes. Es decir, cuando tengamos una población de plantas, ya digo por lo que sea, o sea, porque no siempre en la agricultura ecológica hay mayor diversidad de plantas. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero es un análisis que debemos hacer. Es decir, si tenemos una buena población de especies naturales y son especies que lógicamente pues van a estar mucho más integradas y mucho mejor interrelacionadas con los insectos presentes en la zona que las que podemos poner nosotros, pues adelante y dejémoslas. Perfecto, perfecto. Pues nada, muchas gracias a los dos. Si hay alguna pregunta más, este es el momento. Y bueno, si no, para acabar, hemos preparado una pequeña dinámica de cierre. Sí que os pediría si podéis dejar de compartir pantalla. En este caso, Luis, perfecto. Vale, os mando por el chat un enlace, ¿de acuerdo? A una aplicación que se llama Menti, en el que simplemente tenéis que presionar y está directamente el código. ¿Vale? Si no, también, si alguien tiene problemas, se puede entrar directamente a menti.com, que os facilito también el enlace, y poner el siguiente código. Que os los voy a escribir aquí en un momento. Vale, de acuerdo. Entonces, como podéis ver los que estáis entrando. Eso que te llamo en 2 minutos, que estoy en una charla online. Vale, voy a compartir pantalla para que podáis ir viendo las respuestas. Y bueno, es una plataforma donde vais a enviar respuestas totalmente anónimas. Y bueno, pues hacer comentarios sobre lo que ha sido la sesión. Y sí que nos gustaría que nos hicierais sugerencias para mejorar este tipo de eventos de transferencia de información sobre el sector del aguacate, o también trabajamos con los cítricos. Entonces, eso, quedan registradas de forma anónima y por mi parte, daros las gracias por todo y le doy la palabra a Gil. Disculpa, yo no sé si está funcionando bien el código. ¿Se está funcionando? No. No funciona, voy a volver a enviar entonces. Ah, no, es que el último número es 6, no es 5. Ah, ostras. Vale, entonces ha sido fallo mío, totalmente. Espera, lo cambio en un segundo. Bueno, es lo bonito del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Insectos, plantas, humanos, todos vamos orgánicamente evolucionando aquí y a veces los números bailan. Bueno, pues podéis poner ahí comentarios, ideas, preguntas.
¿Me escucháis por ahí? ¿O no sé? Sí. Vale, es que acabo de ver una pregunta, no sé si la podemos contestar todavía o no, que acaban de ver el chat, que ahora sí lo veo. Claro, por supuesto, sí, mientras vamos cerrando Vale. comentarios. Vale, pues mira, por aquí ponen, en mi finca hay cantidad de saltamontes y también otecas de mantis, ¿son buenos? Bueno, pues tanto los saltamontes en principio, la mayoría de los saltamontes como tal se alimentan de hojas o de vegetación, pero dentro de los saltamontes existe un grupo de ellos que son depredadores o que son carnívoros. Entonces, bueno, habría que ver qué especies tenéis por allí. Las otecas opuestas de mantis son buenas. Las mantis son depredadoras y lo mismo se comen un saltamontes que una oruga, que un escarabajo. Entonces, los mantidos son buenos. Y las plantas que comentamos que favorecen, lo ideal es ponerlo en bandas o en filas entre los árboles, ¿no? Bueno, lo que preguntan en la falda de los lomos abajo, quizás eso, Germán, lo puedes tú explicar mejor que yo. A ver, yo diría que en general lo que tenemos que diferenciar es el cultivo y el margen de flores. O sea, lo que estamos intentando desde siempre con este proyecto, y en Singenta llevamos trabajando más de 12 años con un proyecto Operación Polinizador, pues se trata de en zonas de cultivos intensivos, mejorar la biodiversidad. Con lo cual, para mí, o sea, toda la biodiversidad que se cree en la zona de márgenes de flores y que no afecte al cultivo, que no afecte desfavorablemente al cultivo, es buena. O sea, no solo es buena la fauna que nos ayuda, también es buena la fauna por el hecho de existir esa fauna. O sea, pensemos que la biodiversidad natural es una de las riquezas mayores que tenemos, pues cuidémosla, con independencia de que sea buena o mala. Por supuesto, si es buena para el cultivo, pues mejor que mejor. Y si es mala, pues pondremos si son plagas, pues también nos hemos encontrado con estos casos. O sea, algunas especies de flores que alguna vez hemos probado en nuestras mezclas que potenciaban algunas plagas de los cultivos. Por ejemplo, pues si veis las dos crucíferas que utilizamos, que son mostaza y rúcula, Sinapis y Iruca, pues son más difíciles de conseguir que, por ejemplo, la colza, pero la colza nos daba muchos problemas con piéridos, con mariposas de la familia de la mariposa de la col, que, bueno, pues daba problemas. Entonces, pero también os digo una cosa, en estos márgenes de flores se suele establecer un equilibrio natural entre potenciales plagas de los cultivos y depredadores, como por ejemplo comentaba esta pregunta, pues con las zootecas de mantis religiosa además, pues que al final evitan que una importante población de plaga pueda entrar en el cultivo. Normalmente ese equilibrio funciona bastante bien. O sea, nos hemos encontrado mucho más y además estamos ahora mismo trabajando en un proyecto que va a aportar datos cuantitativos sobre esto. Nos hemos encontrado mucho más insectos beneficiosos que pasan de los márgenes al cultivo que potenciales plagas del cultivo. Perfecto, pues bueno, un poco por cerrar, Gil, vemos cómo hay comentarios sobre la dinámica en general, que incluso a gente le ha faltado tiempo en la sección de grupos, que eso lo podemos alargar. También habla la gente de poder rescatar estos documentos que se presentan, que les parecen muy interesantes. Son cosas que reflexionaremos para las siguientes sesiones. Pues muchas gracias a todos. Para acabar, simplemente recordar que que la semana que viene hemos puesto el link en el chat. Pues bueno, ya tenemos la planta que ha bebido, ya la tenemos nutrida, e incluso hemos conseguido que aumente la biodiversidad y la polinización en la planta. Bueno, tendremos que saber, después de la producción,
cómo manejar esa copa de aguacate, este árbol que estamos aprendiendo a lidiar con él. Y también, bueno, pues si tenemos algún tema de sanidad vegetal, pues qué podemos hacer para acompañar nuestra planta. Los casos que estamos teniendo, también derivados a veces del agua o de otros factores, sobre los hongos. Eso será el martes que viene. Acabo de poner el link también en el chat. De todas formas, aprovecho también para anunciar que dentro de 2 semanas hablaremos del punto óptimo de cosecha, tema que también es importante, saber exactamente cuándo debemos de coger el fruto. Y os comentaremos también una iniciativa que se ha tenido a partir del trabajo que ya se venía realizando sobre recomendación de sugerencias de dónde se puede cultivar o no el aguacate en nuestra geografía, pues hemos estado elaborando un mapa a partir de temperaturas y otras condiciones y datos locales de dónde puede ser óptimo el cultivo del aguacate, tanto en la Comunidad Valenciana como en Granada, como en Málaga, Cádiz y también en la zona de Tenerife. Muchas gracias a todos. La verdad es que un gustazo poder estar aquí y poder aprender con todos vosotros. Creo que lo más importante cuando iniciamos este grupo es que lo que hagamos sirva para mejorar las condiciones de nuestros cultivos, las condiciones de nuestros agricultores. Esperamos que de ahí hayáis podido sacar algunas intuiciones e ideas que puedan mejorar en concreto vuestros cultivos. Muchas gracias y bueno, nos vemos el martes del aguacate la semana que viene. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Adiós y gracias. Ha estado muy interesante. Muchas gracias.